Hoy nos adentramos en el análisis de la Ley de Orden Público de Guatemala. Se trata de una pieza jurídica clave, un mecanismo constitucional que busca gestionar esa tensión a veces muy compleja entre la seguridad del Estado y los derechos fundamentales de la ciudadanía en momentos de crisis. Para abordar este tema con la profundidad que merece, vamos a seguir un itinerario claro. Empezaremos con el concepto de legalidad excepcional. Veremos los principios que la sustentan, analizaremos los distintos estados de excepción, su impacto en los derechos, los importantísimos mecanismos de control y, finalmente, haremos un balance general. Bueno, pues comencemos. Lo primero que debemos entender es que la Ley de Orden Público no es una ley para el día a día. No está pensada para la normalidad, sino precisamente para la excepcionalidad, para la crisis. Su propósito es regular esas circunstancias extremas en las que el Estado se ve en la necesidad de limitar de forma temporal ciertos derechos para poder preservar el orden constitucional. Para ser precisos, esta ley es el desarrollo normativo del artículo 138 de la Constitución Política de la República. Es, por así decirlo, la caja de herramientas legal que tiene el Estado para gestionar situaciones críticas, que pueden ir desde una invasión o una grave perturbación de la paz hasta una catástrofe natural. Ahora bien, es fundamental entender que esta ley no opera en un vacío jurídico o filosófico. Al contrario, se asienta sobre unos pilares doctrinales muy sólidos que actúan como diques de contención para evitar la arbitrariedad, incluso en los momentos más convulsos. El primer principio, y quizá el más importante, es el de legalidad de la excepción. ¿Qué significa esto? Pues algo tan crucial como que una emergencia no le da un cheque en blanco al gobierno. El Estado de Derecho no se pone en pausa. Cada acción, cada medida que se tome debe estar rigurosamente anclada en la Constitución y en la propia ley. El segundo pilar es el de proporcionalidad y necesidad. Este principio exige que cualquier restricción de derechos sea la mínima indispensable para solucionar la crisis. Las medidas tienen que ser una respuesta calibrada, razonable y sobre todo temporal, ajustada a la emergencia concreta que se está afrontando. No se puede usar un cañón para matar una mosca. Y esto nos lleva a una idea que a primera vista puede parecer paradójica, pero que es la esencia de la ley. Su objetivo final no es suprimir derechos, sino todo lo contrario, protegerlos. Se limitan algunas libertades de forma temporal y muy controlada para restablecer el orden, que a largo plazo es lo que permite el disfrute pleno de todas las garantías constitucionales. Bien, hemos visto los cimientos teóricos. Pasemos ahora a la parte más práctica. En este módulo vamos a analizar las herramientas concretas que la ley pone sobre la mesa, los diferentes estados de excepción que se pueden declarar según la naturaleza y sobre todo la gravedad de la crisis. La pregunta que surge de forma natural es, ¿se tratan todas las crisis por igual? ¿Se aplica la misma medida para una protesta que para una invasión? La respuesta, como vamos a ver, es un no rotundo. Existe una escala de respuestas y comprenderla es vital. Y esta tabla nos lo muestra con una claridad meridiana. Fijémonos en la gradación. Empezamos con el estado de prevención, el más leve, que, y esto es muy llamativo, no permite restringir ningún derecho fundamental. A partir de ahí, la intensidad sube. Los estados de alarma, de calamidad pública y de sitio ya sí permiten limitar una lista concreta de derechos, por un máximo de 30 días que se pueden renovar. Y en el extremo, claro, tenemos el estado de guerra para conflictos armados, que es el único sin un límite de tiempo predefinido. Con esto claro, entramos ya en uno de los puntos más delicados y sin duda más importantes. ¿Qué derechos se pueden limitar exactamente? Y sobre todo, ¿hay derechos que son intocables? Aquí es donde se juega el verdadero equilibrio entre la potestad del Estado y el núcleo esencial de las libertades. La ley no deja esto al azar, es muy específica. Enumera un conjunto cerrado de derechos constitucionales que pueden ser restringidos. Entre ellos están la libertad de acción, la de locomoción, el derecho de reunión, la libertad de expresión e incluso se pueden alterar los plazos legales para una detención. También se contempla la limitación del derecho a huelga de los trabajadores del Estado. Pero, y este es un pero mayúsculo, tanto la Constitución como los tratados internacionales establecen un límite infranqueable. Existe un núcleo duro de garantías inderogables. El derecho a la vida y a la integridad personal, por ejemplo, son intocables. Y también lo son las garantías judiciales esenciales, como el habeas corpus, que protege contra detenciones ilegales, y el amparo. Y no es una mera declaración teórica. La Corte de Constitucionalidad ha sido categórica al respecto, como vemos en esta cita. La exhibición personal, el habeas corpus, es la herramienta por excelencia para proteger la vida de una persona detenida. No se puede suspender, nunca, bajo ninguna circunstancia. Es la línea roja que el poder jamás puede cruzar. Claro, si el Poder Ejecutivo recibe estas facultades extraordinarias, la pregunta es inevitable. ¿Quién vigila al vigilante? Este módulo es crucial, porque se centra precisamente en eso, en los mecanismos de control, tanto políticos como judiciales, que están diseñados para prevenir cualquier abuso de poder.
El sistema establece un procedimiento muy riguroso. El presidente decreta el estado de excepción, sí, pero el Congreso tiene que conocerlo en un plazo máximo de 3 días y tiene la potestad de ratificarlo, modificarlo o directamente anularlo. Es un control político fundamental. Además, cuando el plazo se acaba, los derechos se restablecen automáticamente y, muy importante, siempre se pueden exigir responsabilidades por los abusos. Y además de los controles políticos, la jurisprudencia ha ido añadiendo capas de protección. Una decisión clave de la Corte de Constitucionalidad ha sido limitar el uso de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios. La lógica es aplastante. El entrenamiento militar es para combatir, para derrotar a un enemigo, una mentalidad incompatible con la protección de la ciudadanía, que es una función policial. La otra gran aportación de la Corte es esta idea del control judicial permanente. Funciona como una red de seguridad definitiva. Lo que nos dice es que ningún acto del gobierno, ni siquiera en la peor de las crisis, está por encima de la ley. Todo puede ser revisado por un juez a posteriori. Esto blinda el principio de legalidad y asegura que la excepcionalidad nunca sea sinónimo de impunidad. Y llegamos así al final de nuestro recorrido. Si tuviéramos que sintetizar la esencia de lo que hemos visto, diríamos que la Ley de Orden Público es un complejo engranaje jurídico que intenta navegar esa tensión constante, ese delicado baile entre la necesidad de seguridad del Estado y la protección de las libertades de todos. Para que las ideas queden bien fijadas, repasemos los puntos clave. 1. Es una ley de legalidad, no de arbitrariedad. 2. Se guía por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 3. Las respuestas son graduadas, no hay una talla única para todas las crisis. 4. Hay un núcleo duro de garantías inderogables. 5. El Ejecutivo siempre está sometido a un doble control, legislativo y judicial. Y 6. La responsabilidad por los abusos es un pilar fundamental del sistema. Y me gustaría terminar no tanto con una conclusión cerrada, sino con una pregunta abierta a la reflexión. La ley dibuja una línea, pero en la práctica su aplicación siempre será un desafío. En una crisis real, ¿dónde termina la necesidad legítima de mantener el orden y dónde empieza el peligroso riesgo de una deriva autoritaria? Es probablemente la pregunta fundamental que toda democracia sólida debe hacerse, una y otra vez.